grabar para no olvidarme que siempre me olvido esto. Y lo primero les comparto aquí mi pantalla. Ahí están viendo la pizarrita en la que trabajo. Vamos Sí, a... preciso. Gracias. Vamos a trabajar lo que es hoy la curva de capabilidad de la máquina sincrónica, que básicamente es ya la conclusión de cómo se trabaja con una máquina sincrónica, con los controles que ya hasta ahora habíamos visto, que son la corriente de campo y la velocidad de la máquina motriz. La máquina sincrónica por lo general está conectada a la barra infinita para poder generar electricidad y aportar a un sistema eléctrico, así que la curva de capacidad y de capabilidad tiene sentido cuando está conectada a la barra infinita, aunque si estuviera el generador en condición de aislada también funcionaría igual. Ahora, una vez que la máquina está conectada a la barra infinita, pues recuerden, nosotros por medio de los controles podemos pedir, está de lado esto, podemos pedir que la máquina entregue una potencia P y Q. ¿Cuánta potencia P y Q podemos entregar a la máquina? Pues todo depende de la construcción de la máquina. Tiene límites que podemos alcanzar y esos límites están dados por básicamente las bobinas. La bobina de la armadura tendrá un límite de corriente igual la bobina de lo que es el campo y esos límites se observan en la curva de capacidad o capabilidad, más bien. La curva de capabilidad no es nada más que una curva, un lugar geométrico, donde se relaciona lo que es, pues esta cosa está el techo acá, donde se relaciona lo que es las potencias P y Q en un plano. Este vendría a ser la potencia P y la Q para ambos lados. Entonces, variando la cantidad de Q, tenemos un diferente lugar de P, variando lo que es velocidad y corriente de campo. Entonces hay límites. El primer límite es, recuerden que a la máquina sincrónica se le empuja con una máquina motriz, por lo general una turbina de alguna tecnología, ¿no? Hidráulica o de gas o de algún combustible. Entonces, el primer límite de potencia es la potencia mínima. Y la potencia mínima está dada por la mínima potencia que puede desarrollar la turbina, es esta área de aquí. Las turbinas, por lo general, tienen una velocidad mínima de trabajo en la que comienzan a aportar torque a la máquina, y es la potencia mínima de la turbina. En realidad no es nada, quizás muy importante, en realidad todas las turbinas tienen este valor. El valor que sí es interesante de la turbina es la potencia máxima. La potencia máxima, pues igual será una región aquí, en el eje de la potencia P, de la potencia máxima que puede desarrollar la turbina. El ejemplo sencillo, digamos que yo tengo aquí un generador de 100 megavatios, de 100 MVA. La turbina puede ser más grande o más pequeña que el generador. Lo normal es que sea más pequeña. Porque ¿qué pasaría si yo tengo una turbina aquí de 150 megavatios, empujando a un generador de 100 MVA? ¿Puedo alcanzar los 150 megavatios con la turbina? Claro que puedo. Simplemente le inyecto la cantidad de agua o combustible y llega a los 150 megavatios, la turbina. Pero ¿qué pasa con el generador? El generador va a comenzar a sacar 150 MVA, si estuviera a factor 1. Pero como solo está diseñada para trabajar con 100, se va a comenzar a recalentar. Se van a dañar las bobinas de armadura. La máquina va a convertir los 150 MVA, pero va a exceder los límites de sus bobinas. Se va a quemar. Así de simple. Entonces, por eso en la construcción, la turbina siempre es más pequeña que el generador, para que no le vaya a llevar al 100% de la capacidad de la máquina sincrónica. Eso cuando es así, ¿no? Ahora, por ejemplo, qué sé yo, en nuestra simulación nosotros no tenemos un límite de nuestra turbina, le podemos mandar la potencia que pueda. Y en el laboratorio físico de la Poli también, por ejemplo, la máquina es más grande que el generador, así que solemos poder superar la potencia máxima de la máquina. Pero por lo general en una central, esta turbina es más pequeña. Entonces, la primera zona que normalmente está definida es la zona de trabajo de la corriente de armadura, que es esta que estoy dibujando aquí, es un lugar geométrico de corriente de armadura nominal, que vendría a ser
este de aquí. Y es la zona máxima que puede alcanzar la máquina, porque más allá de eso se va a quemar las bobinas de armadura. Entonces, como les decía, si la turbina le hace trabajar aquí, estamos dentro de la corriente de armadura nominal y las bobinas de armadura no se van a quemar. Si la turbina fuera más grande, le hace trabajar acá, en la potencia, que quema. Si yo hago trabajar aquí, estoy básicamente en los límites de la armadura. Si yo le hago que la máquina opere en este punto, estoy forzando la armadura. Entonces, ese es el límite de corriente de armadura. Luego hay otro límite sencillo también, que es la bobina de campo. Recuerdan, la bobina de campo también se alimenta con corriente directa, tiene un límite de corriente que puede manejar, y esa tiene esta forma en este plano. Puede ser más o menos inclinada, pero tiene un corte aquí. Esta es la zona de corriente de campo máxima, que depende de cada máquina, puede ser más ancho o más pequeño, pero por lo general siempre hay esta intersección. ¿Y qué me indica esto? Este lado de Q es el Q que hallamos la otra vez, con una corriente de campo que le separaba las dos zonas. Y para acá estamos en sobreexcitación y a la izquierda estamos en subexcitación. Entonces, a la derecha, esta máquina está en la parte inductiva, es decir, está entregando lo Q inductivo. ¿Qué me indica esto? Que cuando yo voy subiendo la corriente de campo, puedo llegar hasta aquí, hasta este límite de Q, porque si voy más allá, entro en esta zona ya sería zona de daño por corriente de campo. No daño la armadura, daño la bobina del campo. Y puedo trabajar de aquí, 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 aquí en todo este lugar sin problema. Este, por ejemplo, es un punto en donde intersecto el daño en las dos bobinas, incluso, ¿cierto? La armadura y el campo. Entonces, el lado derecho de Q no es tan amplio como P. O sea, P puede tomar todo el radio de la curva, pero acá Q está cortada a la derecha. El campo siempre limita. Entonces, este es un límite que tiene la máquina. El campo también no se puede bajar a cero. Ahora, no sé si en nuestra simulación, como es una máquina simulada la que vamos a trabajar, no sé si sea posible, vamos a ver. Pero en la realidad ninguna máquina les deja bajar cuando ya está conectada a la barra infinita, no les deja bajar el campo a cero. Tenemos una zona así, y esta es el límite de corriente de campo mínimo. Porque no les deja bajar a cero porque la máquina siempre está conectada a la red y de ahí absorbe potencia reactiva. Eso significa que el núcleo de la máquina siempre está magnetizado a través de la red infinita. Así que no me va a dejar llegar a cero el campo. ¿Y qué sucede si yo voy forzando más la corriente a cero? Se calientan las bobinas de campo y también se destruyen. Y ese calentamiento le veo reflejado en el campo y en la armadura. Entonces, es este límite. Eso quiere decir que si yo les llevo acá, por alguna forma quiero llevarle a esta zona, también voy a destruir la máquina en circuito de campo, principalmente, por zona de campo mínimo. Aquí no me está saliendo también el dibujo, pero normalmente la zona izquierda es más angosta que la derecha. Entonces, la zona capacitiva suele ser más restringida que la zona inductiva, pero tenemos dos límites. Y hay un tercer límite que de hecho con ustedes vimos sin querer la práctica pasada, que era que la máquina comenzó a oscilar. ¿Se acuerdan? Conectamos las dos máquinas y comenzaron a bailar. A esa zona se le llama el margen de estabilidad en estado estable. Pongamos así. Este margen depende de cada máquina. Normalmente tiene esta forma, es margen de estabilidad de estado estable o el margen de estabilidad. Normalmente suele ser pequeño en las máquinas grandes. Al parecer, en estas máquinas chiquitas, como es tan pequeña, pues tiene una zona de inestabilidad bien grande. La zona de inestabilidad es esta, la que estoy pintando aquí de azul. Si la máquina entra en esta zona, oscila como vimos la semana pasada. Comienza a oscilar la potencia y ya no hay control. Una vez que la máquina entra en zona de inestabilidad, es muy difícil que salga de ahí y comenzar a oscilar y simplemente perderemos el control de la máquina. Esta zona puede ser más grande o más pequeña. Por ejemplo, en el laboratorio de la Poli tenemos una de las máquinas que tiene una zona de inestabilidad que cruza hasta por acá, hasta por la derecha del lado P. Y en las máquinas, mientras más grandes son, esta zona suele ser más pequeñita porque la inercia ayuda a la máquina a ser más estable. Quizás le podamos encontrar, como no hemos intentado hasta ahora, vamos a ver.
quizás podamos encontrar. ¿Cómo se encuentra la zona de inestabilidad? Pues haciendo oscilar la máquina. Y es lo que les decía, pues en el caso del laboratorio es bastante complicado en nuestras máquinas porque nuestras máquinas de laboratorio real son como de 3 kilovatios. Todavía son pequeñas. Entonces esas máquinas igual es muy difícil entrar en la zona de oscilación. Pero estas son las zonas. Entonces, después de que estas son las principales zonas de operación insegura de la máquina, podemos darnos cuenta que la zona de operación queda restringida a esta zona de aquí, a esta pequeña zona. Esta es la zona donde la máquina va a operar. Y es una curva de operación otra vez. A la central le solicitan que despache un punto de potencia PQ, que entregue 100 megavatios y 10 MVA. Y entonces ese punto estará aquí, por ejemplo. Con esta curva, esto lo tiene el operador porque es una curva sacada del fabricante con un ensayo de laboratorio como el que vamos a hacer. Es una curva que de hecho está en el escala de casi todas las centrales porque esta curva es súper importante, si no puedo llegar a destruir el generador. El operador ve dónde va a colocar la máquina y pues lo primero que se pregunta si es posible y una vez que es posible, ve si es seguro. Por ejemplo, este punto que acabo de marcar es totalmente seguro de colocar. La máquina ahí no está en ninguna zona de riesgo. Pero si le piden al operador que suba acá, entonces el operador no va a poder y no le va a llevar la máquina allá porque le va a dañar. Entonces, para eso sirve por un lado. Por otro lado, sirve para ver cómo se opera correctamente. En las máquinas reales se observa, veremos, esto también hay que ver si es que podemos observar en la simulación. Es que, digamos que yo estaba en el punto de potencia 1, un par ordenado de potencia, y me quiero mover a este otro punto de potencia porque hubo un cambio en la carga. Entonces, ¿qué es lo que uno esperaría para pasar de este punto a este punto? Pues tengo que mover Q simplemente a la izquierda, ¿no es cierto? Uno diría, comienzo a bajar la corriente de campo de aquí hasta acá y voy moviendo Q. Eso esperaría uno. Pero resulta que las máquinas tienen estas dos ecuaciones que les mostré en la primera práctica, igual les vamos a usar, de potencia PQ, que son no lineales, siguen senos y cosenos. Entonces la máquina no responde linealmente a esta variación. La máquina suele moverse así, por lo general. Y a medida que yo voy bajando, se va disparando la potencia. ¿Qué puede pasar? Digamos que el punto de potencia estaba aquí y yo quiero moverme al punto de potencia acá, del punto 1 al punto 2. Si yo solo moviera lo que es potencia Q, ¿qué me puede llegar a pasar? Puede llegar a pasar que el punto, a medida que voy subiendo, se va a esta zona. Y como esta zona ya es una de las zonas peligrosas de la máquina, o peor, si fuera acá, ¿no? Este punto de potencia, al cambiar la potencia, me va a hacer daños a la máquina. Peor, por ejemplo, digamos que yo quiero moverme del punto 2 al punto 3. El punto 3 está cerca de la zona de inestabilidad. Comienzo a bajar Q y la máquina se va para acá. Al momento que la máquina cruce esa zona va a oscilar y perdí la centra. Entonces, ¿qué resulta de observar esto? Todo esto, por cierto, casi toda la práctica que vamos a hacer es de observación. Sí tomaremos unas medidas para construir la curva, pero la mayor parte es de observación de lo que les estoy indicando ahorita. Entonces, ¿qué es lo que uno haría para evitar eso? Como yo sé que normalmente se dispara a la potencia P, no me muevo con esta lógica de solo moverme en Q. La lógica más común es bajar, moverse y volver a tomar carga. O sea, soltar carga a una zona segura, moverse y tomar carga. ¿Cuánta carga suelto? Pues depende de qué tan grande sea el movimiento, ¿no es cierto? Puedo, si es que estoy, por ejemplo, aquí, pues podría bajar bastante. Aquí solo soltaría un poco de carga, me movería y tomaría carga. Pero de esa manera, ¿ustedes qué aseguran? Primero, bajar la carga, el punto de operación va a estar aquí. Comienzan a bajar la potencia Q y van a ver cómo sube por aquí. Y cuando ya estoy en Q, en el valor que quiero, pues tomo carga otra vez. Y de esa manera normalmente evito moverme y entrar en las zonas de falla de operación. Ojalá se deje ver en la simulación. Eso sería una cosa para lo que sirve esto. Para poder mover la máquina a zonas seguras, porque se puede destruir tranquilamente. O lo peor que puede pasar es que las máquinas oscilen. Una vez que ya tenemos eso, pues bueno, ese es el primer objetivo de la práctica. Vamos a
entender esto. El segundo es que tenemos que medir. ¿Cómo vamos a medir esto? Pues simple. Máquina conectada, lo primero que hay que hacer es conectar al bus de infinito, una máquina sincrónica. Tal como ya hicimos las otras veces. Entonces, en la simulación no hay nada nuevo. Cogerán la máquina sincrónica con su máquina impulsora, una fuente, el campo, el sincronizador, otra fuente que es la barra infinita. Le ajustamos y sincronizamos con la red. Eso es lo primero. Eso ya no es nuevo. Una vez que la máquina está sincronizada con la red, tenemos que construir, o al menos bosquejar esta curva. Para eso se ubican en este punto de partida. ¿Se acuerdan cómo encontramos este punto la anterior ocasión? Este es el punto de corriente que minimiza el valor de Q. Entonces, en este punto tengo que mover la potencia, en teoría, a cero, ¿no es cierto? O lo más bajito que pueda, porque como ven, en el eje P vale cero. Tomo la potencia aquí y luego muevo la corriente de campo hasta encontrar dónde se minimiza y es este el valor. Esta es la frontera y este es el punto de partida. Cuando estoy en este punto, ¿qué puedo hacer? Estos dos puntos, el punto A y el punto B, que son los límites de corriente de campo, les puedo encontrar con facilidad. Simplemente, sin tomar carga en potencia P, muevo la corriente aquí, ¿no es cierto? ¿Y cómo sé que voy a llegar a este punto? Porque en este punto la corriente de armadura llega al máximo. Recuerden, en nuestra máquina supuestamente la corriente nominal es 1 amperio. Entonces, nosotros tenemos que estar monitoreando la corriente de campo y la de armadura. Cuando llegue aquí, voy a ver que la de armadura toma el nivel máximo. Y en ese rato, pues anoto cuánto salió la corriente de campo máxima. Y ya estaría tomado el punto A. Regreso al punto de origen, hago el mismo proceso acá. Y aquí también la corriente de armadura va a maximizarse, valer 1. Y en ese momento tomo el dato de cuánto vale la corriente de campo mínimo. Entonces ya tenemos esos dos. Luego me ubico en el A o en el B, en cualquiera de estos puntos. En este punto dice que es el lugar geométrico de la corriente de campo máxima. ¿Qué voy a hacer? Manteniendo este valor, porque se supone que esta curva es constante la corriente de campo. Mantengo ese valor y comienzo a tomar P. ¿Cómo se toma P? Aumentando la velocidad. Comienzo a tomar la P y voy chequeando la corriente de armadura. Se supone que aquí debe cumplirse armadura máxima y corriente de campo máxima. Cuando, por ejemplo, me pase de aquí, ¿qué tal si yo ya me voy pasando y llego a este punto? La corriente de armadura va a ser más grande, ¿no es cierto? Cuando yo esté aquí, la corriente de armadura va a ser menor. Se va a mover. Entonces, el límite tengo que buscar aquí. Este va a ser un límite en el que ustedes tienen corriente de campo máxima, corriente de armadura máxima. La armadura luego, después de ese límite, se va a ir para arriba o para abajo. Y tienen una potencia diferente de cero. Porque si está en cero, están en el punto A. Cuando encuentran ese punto, ya están en el punto B. Sí. Mismo proceso aquí. Solo que aquí, en cambio, hay que mantener corriente de campo mínimo y corriente de armadura al máximo. Toman carga y en el momento que encuentren el límite en donde tengan corriente de campo mínimo, corriente de armadura máxima y un valor de P diferente de cero, hemos encontrado el otro punto de intersección de aquí, el punto D. Vuelvo al origen, este es facilito. Tomo potencia, subo en potencia manteniendo Q al mínimo. Y cuando llegue a la corriente de armadura nominal, he encontrado el punto E, que es el punto de aquí. Ahora, aquí le vamos a ir observando, normalmente, bueno, en una máquina real, ustedes toman potencia y se mueve la Q. Entonces, yo tomo un poquito de valor de potencia y la Q se mueve hacia acá. Tengo que volverle a corregir, a minimizar. Tomo otro paso de carga y volverle a minimizar. Y subir minimizando la Q para llegar aquí a este punto máximo de la curva donde se supone que Q tiene que ser cero, o lo más cercana a cero, con corriente de armadura máxima y encuentro el punto de potencia máxima de la máquina. El de la turbina no le vamos a encontrar porque no tiene caso en nuestra simulación. Y el de margen de estabilidad, ese normalmente no le solemos tomar, veremos si es que se puede. ¿Cómo se encuentra este punto? Pues haciendo oscilar la máquina.
Hay que moverse al lado izquierdo de Q normalmente y tomar potencias hasta ver que oscile la máquina. Y de ahí se puede buscar este. Pero quizás este no le tomemos. Con este punto A, B, C, D, E, ya tenemos una idea general de dónde están los límites de la máquina que estamos trabajando. Entonces, eso es lo primerito que vamos a hacer. Y una vez que ya tengamos bosquejada esta curva, pues ahí entonces comenzaremos a ver cómo movernos en carga. Eso será la primera parte que tenemos que hacer. Esta curva medida de un ensayo de laboratorio, así sea en una simulación, luego les voy a enseñar a calcular teóricamente con los datos de la máquina. Para eso vamos a usar MATLAB. Ahí escribiremos un pequeño código que haga los cálculos en la máquina usando las ecuaciones de la máquina, que nos saque esta curva teórica. Y le vamos a comparar con la curva medida a ver qué diferencias hay. No sé si alcancemos eso hoy con el MATLAB. Eso tal vez sea para la siguiente clase. Eso sería lo que vamos a hacer. Entonces, comencemos a trabajar. Vamos a trabajar en el LBSIM. Y lo primerito, pues, armar un sistema de una maquinita que se conecte a la barra infinita, como ya hemos venido trabajando. Y necesitan poner un amperímetro y un voltímetro en la armadura para medir la potencia PQ, ¿no es cierto? Y un voltímetro, no, un amperímetro en el campo para medir la corriente de campo. Porque las medidas que van a tomar son corriente de armadura, corrientes de campo y los valores PQ. Eso. Entonces vamos ahí. Aquí abajo hay el adquisidor de datos. Hay un adquisidor de datos que dice 9063, tiene 4 amperímetros y 4 voltímetros, a diferencia del otro adquisidor. Y ese tal vez sea más útil, porque como van a tener 3 fases, 3 voltímetros, pueden usar estos 3 amperímetros de aquí. Y el cuarto amperímetro le podemos usar para la corriente de campo. Y así podemos medir directamente potencia trifásica total. Entonces, en mi caso voy a usar ese amperímetro de 4. Dos fuentes, una para la máquina, una para la red infinita. El sincronizador. Máquina de impulsión. No, ni así no van a alcanzar. Como tenemos que poner un voltímetro en la otra fuente para medir lo que es la sincronización, nos va a faltar amperímetros. Ya sé, podríamos usar uno de estos multímetros de acá para que ese sea la corriente de campo. Y aquí usar 3 amperímetros, 3 voltímetros para medir la potencia trifásica. Y el cuarto voltímetro podemos usar para poner en una de las fases de la barra infinita para comparar, para hacer la sincronización. Y con este amperímetro de por acá, en cambio, ese será el que mida la corriente de campo. Así me voy a acomodar yo.
La fija. En mi caso, creo que ya está. Entonces, a ver, ¿qué está hecho aquí? La máquina sincrónica conectada en Y. Las tres fases pasan por 3 amperímetros aquí y llegan al sincronizador. En el otro lado, la fuente, la fija, las tres fases llegan al sincronizador y un voltímetro mide la fase 1 con neutro para hacer la comparación. En la máquina sincrónica puse 3 amperímetros y también los 3 voltímetros mandé entre fase y común de la máquina sincrónica para tener medición de corriente y voltaje en cada una de las fases respectivas y con eso tener medida de potencia fase por fase y luego la trifásica. Los neutros, tanto de la máquina como de la fuente, están puenteados. El sincronizador está alimentado, el adquisidor de datos está alimentado con 24 voltios. Yo cogí de acá, de la esquina, hay otra fuentecita, o si no de las fuentes simplemente. Motor de impulsión directamente alimentado. Y el campo a través de un amperímetro, acá, conectado y prendido. Me faltó poner las correitas, ¿no es cierto? Se baja el módulo, se hace clic en los ejes y ya tenemos conectadas las máquinas. Y ese es el circuito que estábamos haciendo hasta antes para sincronizar. Voy a guardar por si acaso. Y una vez que ya está esto, pues ahorita debería tocar empezar a sincronizar. Veamos. Me faltó alimentar el módulo de acá. El módulo del dinamómetro también tiene 24 voltios. Voltímetro 3 no mide, ¿por qué no mide eso? No, no creo que está cortocircuitado el voltímetro 3, creo que el azul. Está ahí mismo. Gracias. Está aquí mismo, se cae el cable. Ya. Ahí sí está, ¿no es cierto? Ahí casi están al mismo voltaje las máquinas. Puedo sincronizar con el osciloscopio para chequear que estamos iguales en frecuencia. Yo tengo E1 y E4 tengo la red infinita. Están bastante bien, como ven ahí, a 60 hercios más o menos. Estamos, en mi caso estoy listo ya para sincronizar. Está igualado ahí. Está un poquito más arriba el voltaje de la máquina. Ahí estamos, perfectos. Y acá, como se prenden y se apagan las tres luces, está en correcta secuencia, está listo para entrar. Estoy un poquito más arriba, pero ya cuando entra en paralelo, ahí está. Ya está, sincronizado. Me avisan, jóvenes, cuando ustedes ya tengan sincronizadas sus máquinas con la red.
En el instrumento voy a prender los batímetros, por si acaso. Está motorizada mi máquina.
Listo, profe. ¿Listo? Entonces trate de ubicarle a la máquina en 0,0 en potencias. PQ. Pues como ve yo, por ejemplo, aquí activé los 3 batímetros y mi máquina está motorizada. Entonces tengo que mover la velocidad para tratar de ponerle en 0 potencia. Y en Q también tengo un poquito de Q. Hay que ir. Tenemos que tratar de llegar al punto inicial que era este, aquí, en el centro, donde en teoría es P0, Q0. Y de ahí comenzaremos a hacer este proceso que le dije. De hecho, si quiere, puede intentar comenzar a tomar los valores para ver cómo le sale. Ahora lo que va a ser difícil es controlar bien finamente la velocidad en este simulador. Motoricé más todavía. En mi caso, ahí le voy a dejar lo que más me ha acercado a potencia cero, 1 vatio. Y Q, veamos en dónde puedo estar. Q se controla con el campo, ¿verdad? ¿No? Ahí, para mí va a ser ahí, en Q.07 y en P1.6. Ahí voy a trabajar. Lo que más bajo le puedo poner. Y resulta que el punto frontera, entonces según el amperímetro de campo, está en 0.731, 0.73. Entonces, en mi caso voy a ir dibujando mi curvita por acá. Este punto me da una corriente de campo de 0.731. Y el punto P que voy a trabajar es 1.6. Ah, aquí está monofásico, necesito trifásico, sería 4.9 y 0.22. Desde ahí voy a trabajar.
Y como les dije, a ver, para irnos al punto A, que es este de aquí, donde la corriente de campo máxima, debo monitorear la de armadura. Entonces, la armadura en la máquina es de 1 amperio y está aquí en los 3 amperímetros. A medida que yo suba la corriente de campo, solo la de campo sin mover la potencia P, voy a ver cómo sube la corriente y me detendré cuando llegue a 1 amperio, si es que me deja llegar la máquina. Vamos a ver. Ya, ese es el detalle. No me dejó llegar. Necesito... ¿Saben que va a hacer falta? Una tercera fuente para poder inyectar más campo a la máquina sincrónica. Porque no me dejó llegar ni de cerca siquiera. Están apenas 0,18 amperios. La armadura, cuando son armaduras, a ver, eran de 1 amperio. Veamos aquí en el dato de la placa de software. Como alternador dice 120 voltamperios. 120 voltamperios a 208 voltios. Pues no, es mucho más chiquito. Es mucho más chiquito. ¿Cuánto es la corriente nominal? Si la potencia trifásica son 120 y el voltaje de línea son 208. Sería potencia sobre voltaje sobre raíz de 3, ¿no es cierto? ¿Cuánto da? 120 entre 208 voltios dividido para 1,73. 2,033 que dice aquí mismo. Entonces la corriente nominal es 0,33. Hasta eso debería llegar en la armadura. Pero aún así no llego. Todavía estoy en 0,18. Como no llego a los valores máximos de corriente de armadura, lo que veo es que me va a hacer falta más campo para poder avanzar más arriba. Entonces voy a tener que aprovechar y mandar una tercera fuente. La tercera fuente va a alimentar con la fuente variable el campo. Si no, no voy a poder llegar. Voy a tener que sacar de sincronismo y alimentar con una fuente variable. Adicional. Entonces, el circuito de campo yo voy a tomar de la tercera fuente de la DC variable para poder llegar a lo que es un mayor valor de corriente de campo y tener más voltaje en la armadura. Ahí sería. Y ahí otra vez todo encender, volver a sincronizar. Le voy a dar todo en la fuente y para poder regular con la de aquí. Ahí sí. Creo que tengo más rango. Está listo para sincronizar. Ahí está.
Estoy ahí justo en el punto de potencia mínima y veamos si puedo llegar entonces a lo que quería, que era llegar al máximo con la máxima corriente de campo. Entonces voy a subir más campo. Casi está ahí. Si le pongo más corriente directa, todavía puedo llegar más arriba, ¿verdad? ¿Cómo le puedo poner más corriente directa al campo? Voy a poner en serie la fuente fija con la variable, la directa de acá. Me faltan 2 décimas para llegar a la corriente nominal. A ver cómo hacemos eso. Desconecto, desconecto. Y este neutro vendría de aquí. Y pongo un puente entre la fija y la variable. Y ahí subo. Tengo mucho más puente directo. Guardemos esto. Entonces aquí lo que he hecho es poner en serie las fuentes de directa de la tercera fuente y con esa voy a alimentar el circuito de campo para tener más corriente en el campo y poder llegar más arriba. Creo que parece que no dejan llegar la máquina. Por el modelo parece que ya no deja llegar. Vamos a ver. ¿Está listo? De hecho, ha estado sincronizada la máquina. Ya. Salió de sincronismo mi máquina por mover muy rápido la velocidad. ¿No? Ese va a ser mi límite, no puedo llegar más arriba, estoy muy cerca de la nominal. También puede ser un límite impuesto por el modelo que hayan programado aquí. Estoy tratando de mantener P al mínimo, el campo a lo máximo, entonces aquí está la corriente de campo máximo, casi 1 amperio, que de hecho creo que es lo que dice el dato de placa del campo. Y ese sería mi punto de acá. Entonces, la corriente de campo que yo tengo, la máxima, está en 0,989 amperios. El punto PQ que tengo aquí ahorita, trifásico, es 1,76 y Q está en 116,6. Ya, estoy en este punto. Ahora, este punto es igual, corriente de armadura máxima con mínimo campo. Veamos si es que para el lado negativo me deja tomar la máquina. Pues manteniendo la potencia al mínimo,
debería bajar la corriente de campo, hasta que la corriente de armadura en el otro lado se maximice hasta lo nominal que es 0,33. De hecho, para el otro lado sí deja la máquina. Para el otro lado, para el capacitivo, si yo quiero, le puedo mandar más de 0,33. 35, 36. Entonces, simplemente le voy a ajustar en el lado capacitivo a 0,33. Ahí está. Y veo que mi corriente de campo mínima ha sido 0,5. Para el lado izquierdo sí dejó la máquina. La corriente de campo mínima dice 0,5. Básicamente. ¿Cuánto Y valor de...? ¿Sí? yo le varío la corriente de campo, pero me quedan los mismos valores las potencias. Es, en la corriente de campo le varía y le queda el mismo valor la potencia Q. Y P también. Eso es imposible. Ya le ayudo. Menos 123.5. Aquí es haber sido por 3 porque cogí la monofásica. A ver, compártanos. Entonces, hasta ahorita he tomado los puntos positivos y negativos, ¿ya? Compártele para ver. Puede ser como me pasó a mí, que se haya ido el sincronizador porque tiene unos fusibles y ya no está sincronizado. Parece que está sincronizada. A ver, ponga instrumentos. No veo los instrumentos, no sé si me está compartiendo toda la pantalla. No, ya le comparto, Inge. Ok. Bueno, digamos que ahí tiene una potencia. Ya. ¿Qué es lo que quiere mover? La corriente de campo. Ya, muévale. Ahorita está al mínimo por lo que veo el campo. Muévale. Ya. Listo, ya le movió. El campo, de hecho, se vio, cambió 0,54. Ya. ¿Qué es lo que dice que no cambia? Las potencias. Pero, ¿qué potencia no está cambiando? La potencia P, ese sí estaba viendo. Exacto. Entonces, otra vez yo le pregunto a usted. Usted movió el campo, ¿no es cierto? ¿Qué controla la Y corriente de campo? ¿Qué la potencia? potencia Q. Q. Entonces, ¿por qué quiere que se mueva la P? Ay, cierto. Cambie en los batímetros la P, ahí, solo haga clic en la P para que se cambien a Q. No, no, ahí abajo mismo donde está el batímetro, ahí, cambia Q, igual en el Bien, trifásico. Muévale y se ha de mover. sí, ya le. Sí, ¿no es cierto? Ya, Sí. entonces recuerda. Ahora, ojo, usted tiene motorizada, póngale en P, los batímetros, póngale las P. Están altos los valores y están motorizados. ¿Sí ves? Están 18 negativos. Entonces, lo primerito es tratar de llegar al mínimo y positivo de la potencia P para ahí variar el campo como estoy haciendo yo. ¿Sí? Entonces, con cuidado porque eso más, si la velocidad le mueve muy rápido, el sincronizador le bota los fusibles que tiene ahí. Le muevo el voltaje. ¿Qué mueve la potencia P? ¿Qué controla la potencia P? Eh, en este caso, las resistencias. No, La velocidad. la máquina sincrónica. ¿Qué controla la potencia P? Mm, ¿Algún compañero? ¿Qué controla la potencia P? La velocidad. La velocidad. Eso. ¿Y la velocidad usted en dónde está controlando? La velocidad está controlando en el motor este con la primera fuente. ¿Sí? Pero el control es la velocidad. Por eso no olviden nunca, esos dos controles son sencillos. El campo es Q y la velocidad es P. Entonces, como su máquina está motorizada, usted tiene que subir la velocidad.
Más o menos está hasta ahí, estos dos primeros puntos, en mi caso, lo que mejor he podido ajustar. Igual en la práctica real también es así, es muy difícil que la máquina esté en cero, pero ya tengo, al menos yo ya sé que el campo se mueve entre 0,5 y 1 amperio. Y ya sé que las potencias Q se mueven entre 123 capacitivo, algo así como 116 en reactivo, en el eje con P al mínimo. Listo. Ahora, ¿cómo era de obtener el siguiente punto? El siguiente punto, que básicamente es donde coinciden estas curvas, veamos si es que se puede. En este punto lo que tengo que hacer es mantener este valor de corriente. Le pongo a este valor de corriente a la máquina y comienzo a tomar P. Y cuando este valor se vaya, es que he llegado a este límite. Veamos si es que se puede hacer, porque todo depende. En el lado de arriba parece que la máquina está modelada con un límite. Por eso, por más que le puse dos fuentes, no se dejó. A ver, entonces lo primero sería mandar el campo a todo. Ahí está. Y ahora debo comenzar a tomar carga. Eso puedo ver aquí en las potencias. Y debo acelerar despacio hasta ver el cambio en la potencia, en la corriente de campo. Ojalá no salga de sincronismo nomás. Ahí está. 50 vatios. Ah, hay que ver el cambio en esta y también en armadura máxima. Y la armadura máxima estaba aquí en 0,321. No le anoté. En realidad, en teoría es 0,33, pero al lado de arriba no me dejó llegar a 0,33. Entonces, ahorita que ya tomé carga, la armadura ya está en 0,39. Entonces tengo que ver cuál es el punto donde me queda en 0,33. Ya le perdí el sincronismo. Ya está oscilando, es porque ya se fue de sincronismo. Y voy a ver acá, claro, ya saltó el sincronizador. Me toca resetear y resetear los tres fusibles de aquí. Subí muy duro la velocidad y entonces la máquina se fue. Otra vez tengo que sincronizar. ¿Y cómo sé que se fue de sincronismo? Porque como ven ya comienzan a oscilar las medidas, ¿no es cierto? Ahí puedo entrar. Ahí está. Todo el campo. Y estoy muy cerquita en teoría. Hasta que la armadura llegue a 0,30 y ya le perdí. Ya la perdí otra vez. Es muy, muy cercano el límite. Se me va. Vamos a intentar otra vez. Está muy alta la velocidad. Ahí está con ligera potencia. Al tope del campo. Y esa penita es lo que tengo que tomar de carga. El problema es que no es tan fácil subir poquito con este regulador. Ya se fue. Ya se fue. A ver, voy a hacer un truco. Entonces voy a tomar primero un poquito de potencia y luego subir el campo.
Ahí estoy en 17 vatios. Significa que es un poquito más arriba de 17 vatios. Un poquito nada más. Para que no se me vaya de sincronismo, le voy a bajar el campo antes de tomar carga. Ahí. Qué sé yo, le voy a subir de 17 vatios. Por mucho, 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 mucho. $21 vatios, ya con 21 vatios voy a intentar. Todavía puedo tomar más. Todavía puedo tomar más de 20 vatios. ¿Qué estoy haciendo? Estoy bajando un poco el campo para que me deje subir la velocidad. Y luego le subo el campo al máximo, que es 0,9, ¿sí? Para poder encontrar este punto. $24 vatios, veamos ahí. Todavía puedo. Es más arriba de 24 vatios. Probemos 32 vatios. Ahí me voy a quedar. Entonces tengo corriente de campo al máximo, corriente de armadura al máximo. Si subo más la carga, se va a ir ya del punto. Y ahí he coincidido. Entonces mi punto es 93 y 93.7 y 82.1 trifásica. Y le echo a 0.33. 93.7 y Q dijo que vale 82.1. Entonces, ¿qué hice? Me ubiqué aquí y le bajé un poquito el campo para tomar potencia y me iba moviendo hasta llegar a esta coincidencia, máxima, máxima corriente. Aquí con potencia. Ahora, voy a irme a este punto de acá y tengo que hacer lo mismo que hice aquí. Tomar carga y mantener la corriente al mínimo y la corriente de armadura máxima a 0,33 amperios. Y en ese punto estará el de aquí. Entonces, igual hay que mover esta máquina. Lo primero voy a soltar la carga, solo que el control de velocidad no está tan fino como uno quisiera aquí. Si muevo mal la velocidad, le saco de sincronismo. Ya le saqué de sincronismo. Ya le saqué. Entonces voy a tomar un poquito de carga porque si no voy a entrar a perder sincronismo. Y bajar la corriente al mínimo era en 0,5. Entonces voy a bajar un poquito más de corriente. Acá. Si ven que no puedo llegar, entonces todavía puedo bajar a 0,5, pero la armadura ya se va más arriba. Si yo bajo a 0,5, la armadura ya está en 0,35, entonces significa que estoy muy arriba en potencia P. Voy a subir el campo para que la corriente de armadura se baje y voy a bajar un poquito la potencia P. 22 vatios por fase está muy alto. Vamos a bajarle. 6 vatios por fase. Probemos ahí.
Incluso 6 vatios por fase es muy grande. Muy grande, muy grande. Está en 0.34. Es menos potencia todavía el límite izquierdo. Y suele ser así, suele ser bien pequeñito. Entonces, veamos si puedo bajar un poquito más la potencia P. Aparte que esta máquina es una máquina de juguetes, ¿no? Tiene una potencia bien pequeñita. 2 vatios por fase le voy a poner. Ahí voy a bajar. Y en teoría podría subir, ¿no es cierto? Puedo subir porque está en 0.32. Pero yo le voy a tomar ahí porque, como referencia no más que todo, porque si subo un poquito más creo que me voy a ir de sincronismo. La potencia está en menos 120.8. Aquí. La Q está en menos 120.8. Y la P está en 4.2 vatios. Esta zona es chiquita y obviamente si es una máquina de menos de 300 vatios, pues me parece normal que sea tan chiquita la potencia. Diría que alrededor de unos 5 vatios en realidad es más o menos la zona. Entonces ya tengo el punto izquierdo. Me falta solo este punto de aquí. ¿Cómo tomo este punto? Me voy a ubicar aquí y voy a comenzar a tomar carga P, manteniendo Q al mínimo. Y el Q mínimo, según esto, era cuando el campo vale 0.731. Entonces llevaré el campo a 0.731. Y ahí veo que más o menos ahí en 0.730, 0.73, el Q es lo más bajito que da. 2 estaba bien bajito. Y ahora sí, voy a tomar potencia P, viendo aquí en los batímetros que tomo, voy a incrementando la potencia P, pero manteniendo la Q al mínimo. Entonces, aquí voy a comenzar ahorita a subir la velocidad y poco a poco. ¿Cuál va a ser el límite? El límite es llegar acá arriba a corriente de armadura máxima. Entonces, otra vez, cuando llegue a la corriente de armadura de 0.33. Vamos a ver. Despacio. Ahí ya tengo 0.2. Ahorita, por ejemplo, pegué un acelerón, tengo 20 y pico vatios por fase, estoy en 0.2, todavía puedo subir, pero la Q no está al mínimo, la Q se movió, de hecho se movió al lado negativo. Entonces en esta máquina, eso también depende normalmente de cada máquina, en esta máquina yo aceleré y el punto se fue para acá, a la izquierda, se fue así. Entonces ahorita tengo que corregirle y mandarle a la derecha en Q. Para eso debería subir un poquito el campo. Vamos viendo. ¿Sí ven? Ahorita el campo está en 0.78 y el Q está otra vez al mínimo. Entonces la armadura bajó y puedo seguir subiendo otra vez. Tal vez unos 40 vatios será. 41 vatios por fase. 41 vatios por fase, ya estoy al límite, pero el campo no está al mínimo, entonces todavía puedo subir, reducir el campo moviendo acá en la Q. Y ahí en 0. Ahí.
0.83. Y podría subirle, pero ya estamos al límite. Básicamente ahí me voy a quedar. Entonces, ¿dónde está este punto? Este punto está en Q 1.7, P 123.4. 123.4 vatios. Q al mínimo en 1.7. Y aquí como referencia esta corriente de campo fue 0.83. Y listo, está al menos bastante aproximada la curva de capabilidad de esta máquina. Ustedes tienen que sacar la suya, pero supongo que puede estar por valores cercanos. Entonces, por si acaso, ¿cómo era, no es cierto? Aquí es el punto de mínima potencia, en mi caso 4.9, y mínima Q, y de ahí tuve esta corriente que me da una referencia. De aquí comienzo a acelerar, a subir el campo, manteniendo la potencia al mínimo hasta que la armadura llegó al máximo, aunque en este punto la armadura fue 321 porque no deja más la máquina. Y tuve este punto, que son 5 vatios más o menos, y 116 en Q. De ahí, tomando carga, el punto de coincidencia de máximo campo es este par de aquí. Este punto es mínimo campo, y me da este valor de aquí. Tomo carga y tengo el valor de P y Q, que es muy pequeñito, de hecho, con unos 4 vatios ya la máquina está en esta zona. Y la de acá es elevando P, pero minimizando Q. En esta máquina de aquí me puedo dar cuenta, esta máquina, cuando suba la P, se mueve hacia la izquierda. Hay veces, por ejemplo, los de laboratorio mueven a la derecha, según cómo está modelado, el modelito de la máquina. Ya tenemos aquí la curva de operación. Entonces aquí se me ocurren preguntas. Lo primero, una vez que ya tengo medida la curva de la máquina, lo que quisiera saber es cuáles son los puntos seguros en los que puedo trabajar en esta máquina de aquí. Por ejemplo, Félix, le hago una pregunta a usted. Viendo más o menos el bosquejo de mi curva, Sí, ¿puedo colocar mi máquina en 100 vatios y 100 voltamperes inductivos? 100 vatios y 100 amperes. 100 vatios. Sí. Yo creo que no. Acá está Q 116. 100 estaría por aquí, ¿no es cierto? Ujú. Y acá arriba está... Es al otro lado, perdón. Yo Aquí leí estaría menos 100. 100 voltiamperes. Pero igual, tampoco creo que alcance en el otro lado. Entonces yo tengo 100, 100. ¿Dónde va a estar el punto de operación? El punto de operación, obviamente no le tengo bien dibujado, pero creo casi seguro que va a estar aquí. Entonces, Sí. ¿le voy a poder poner ahí? No. No. Voy a exceder la armadura y voy a dañar la máquina. Ok, entonces, ¿qué punto podríamos poner que creo que está seguro? ¿Podemos poner 50 y 50? Sí. Ese es posible que sí. Tratemos de poner 50-50. Pues voy a mi maquinita. ¿Y dónde estoy? Ni siquiera me acuerdo dónde estoy ahorita. A ver. Ahorita estoy en... estoy arriba. Ya. Ahorita mi máquina está funcionando justo acá arriba, en el punto de máxima potencia. Aquí está mi máquina. ¿Cómo me muevo de aquí para acá, a los 50-50 que quiero ir? Si yo muevo las Qs, estaría loco, ¿no es cierto? Porque si muevo las Qs, le voy a sacar al punto por acá o por acá. Entonces, no puedo mover la Q para moverme acá. ¿Qué debería hacer? Primero bajar en P para tratar de ubicarme en los 50. Cuando ya esté ubicado en los 50, voy a ir moviendo Q. ¿Pero qué va a pasar? Vamos a ver que Q no es que se va a mover aquí, sino que Q se va a mover así o así. Depende de cómo esté la máquina. Y voy a tener que corregir. O puedo bajarme un poquito más. Entonces, como es la primera vez que voy a probar en esta máquina, voy a bajarme a 50 y voy a mover Q a la derecha para ver si sube o baja, lo que es la P con la Q. Entonces, a ver, el primer paso ahorita sería moverme a 50. ¿Cómo me muevo a 50? ¿Qué control debo modificar en mi máquina para bajar de lo que estoy en 120 vatios a 50? ¿Qué debo hacer? Bajar la velocidad.
Vamos a la velocidad entonces, correcto. Ojalá pueda. Ese es el detalle con este control. La potencia P está en 123. Le puse ahí el batímetro para ver. Y debo bajar poco a poco. Si bajo muy rápido se motoriza y se me va a ir de sincronismo. Pero eso es más que todo por este control digital, no es que la máquina baje. Ahí estoy, 70, 50 ya. Apenitas le moví. Ahora, ya bajé a 50, lo primero que uno se fija es que cuando están dentro de la zona segura, la armadura no corre riesgos, ¿sí ven? La armadura, el límite 0.33, ahorita está dentro de la curva, está en 0.16, así que ahí no hay ningún problema por la armadura. Listo, digamos que me voy a quedar ahí en 54 porque no quiero moverle la velocidad. Ahora me faltaría tomar Q. Q está en 30, ese es el detalle. Entonces, ¿cómo se movió la máquina? La máquina se movió, de hecho se mueve al revés de cómo subió. Cuando subió estaba moviendo Q a la izquierda, ¿no es cierto? Cuando bajó, movió Q a la derecha. Entonces mi máquina está por aquí ahorita. Por eso está en 54.30 positivos que están a este lado. Entonces, ahora yo ya sé en esta máquina que cuando haga bajones de potencia, la Q se va a ir a la derecha. Entonces, tengo que tener cuidado si es que eso me impide cuando voy a bajar. Por ejemplo, ¿dónde podría ser peligroso hacer este bajón de potencia? Digamos que yo esté por aquí, en este punto verde que estoy dibujando. Cuando yo baje la carga, la Q se va a ir a la derecha, ¿no es cierto? ¿Y qué me podría pasar? Podría pasar que la Q se dispare para acá. Entonces, en esa zona sería peligroso. Creo que en el resto de zonas un bajón de potencia no sería peligroso. ¿En qué zona sería en cambio peligroso subir la potencia así? De pronto, si yo estoy aquí, trabajando en esta zona de este lugar, cuando suba la potencia P, la Q se va a ir a la izquierda y puede caer aquí o fuera de la curva. Entonces, cuando haga esta operación, debo tener cuidado con ese cambio. Bueno, en este caso bajé y estoy aquí, a la derecha. Pero aún así está dentro de la curva, por eso es que la armadura está totalmente tranquila. Ahora, de aquí estoy en 30 ya. Solo para 50 debería subir un poquito el campo para llegar a 20, ¿no es cierto? Voy a subirle y hay que ver qué pasa con la P. Veamos. Pues, ¿cómo me voy a subir de 30 a 50 bares? Es en el campo. Y el campo de la maquinita está acá. Ahora igual, despacio, porque ya estoy cerquita, de 30 a 50 ya no falta nada. Es una máquina muy pequeñita para chequear estos cambios. Ahí. Ahí está en 50 en Q. Y casi 50 en P. Como fue una variación pequeñita, no hubo mayor cambio. Entonces, ya estoy dentro del punto que quería. Y como ven, la máquina, la armadura está completamente tranquila. No le pasó nada. El campo, que el límite había sido 1 amperio, está en 0.87. Tampoco le pasa nada. Listo, la máquina está ahí ubicada, bien, bien bacán. Ahora, ya, entonces estoy operando aquí. Luis, le pregunto a usted. Ya le ubiqué aquí donde estamos diciendo que más o menos P vale 50 y Q vale 50. Tengo que hacer un cambio porque la carga cambió. ¿Será posible poner P70 y Q30, pero 30 capacitivos? ¿Cree que sea posible? P era 70 y P70 y Q30 capacitivos. a ver, ¿En qué lado de la curva va a caer? ¿Al lado derecho o a la izquierda? en el lado izquierdo. Al lado izquierdo. Entonces aquí está 100, aquí está 50, 70 estaría aquí, ¿no es cierto? Ujú. Y aquí está 120, aquí está 50, 30, 70, 30. Posiblemente sí. Todavía no me he ubicado ahí, así que asumo, pero parece, ¿no es cierto? Entonces quiero moverme de este punto 1 a este punto 2. ¿Qué operaciones debería hacer para moverme desde el 1 al 2? Ahorita estoy acá, quiero ir acá. Muy bien, primero debería soltar la carga para ir a P0, o sea, el máximo 0, e Ya, ir modificando la EQ hasta llegar hasta 30, ¿era verdad?
Sí, ya le movemos aquí, llegamos a 30, listo. Ya, esos dos Y pasos están. después deberíamos ir aumentando la P, Ya, pero viendo cómo se comporta el generador, a dónde está dándonos las caídas y esas cosas. A ver si no exacto. puede ser peligroso. ¿Qué es lo más seguro que me pase cuando yo comience a subir de 30 acá en P? Lo que pasó acá, ¿no es cierto? Que Podría irse algún. La Q parece en esta máquina que se va a la izquierda normalmente. Entonces, si yo le comienzo a subir, voy a ver que la Q se va a la izquierda. Y tal vez no pueda llegar a 70 porque la Q se va. Entonces, ¿cómo debería ir subiendo? Subo un poquito y le corrijo otra vez. Le regreso acá. Subo otro poquito y le corrijo. Y así debería ir subiendo hasta llegar acá. ¿Sí? Esa sería la forma en la que vamos a llegar. Y es correcto. Aquí, en teoría, debería bajarme la carga, pero voy a bajarme un valor pequeño que no me motorice mi máquina, porque acá el control de esta máquina no está tan fino. Pero es correcto, me bajo acá, me voy hacia 30 y subimos. Vamos a ver. Ahora, ¿qué es lo que lo interesante de ver en esto de la operación? Es que si se hace correctamente, como dijo usted, miren la corriente en las armaduras. En ningún rato la corriente de armadura se debería ir de los 0,33. Si es que hago mal, obviamente los movimientos se me va a ir. Pero si es que hago correcto lo que usted dijo, esa es la parte útil de esto, es que la máquina no se va a dañar. La armadura va a variar cualquier valor, pero no se va a dañar. Ahora, todo depende también de que también pueda bajar la potencia, ¿no es cierto? Ah, cierto, otro detalle. ¿Cómo baja la potencia esta máquina? Esta máquina cuando baja se va a la derecha, la Q. Entonces no voy a poder bajar directamente hasta acá, sino que esta máquina seguramente baja así, ¿sí o no? Entonces, deberé chequear cuando baja si no estoy llegando a peligrosos en Q. ¿Cuál es el lugar peligroso en Q? Cuando esté cerca de los 116. Si es que me estoy acercando ahí, debería irle corrigiendo Q antes de seguir bajando P. Entonces también hay que estar chequeando la Q. Vamos a ver. Entonces en el trifásico voy a chequear la Q para que no se acerque a los 116. En los voltímetros, en los batímetros monofásicos voy a chequear la P para acercarme lo más bajo que puedo. Entonces, según esto, cuando baje P, debería ir creciendo un poquito Q. Y sí, miren. Pero, por suerte, no se acerca a lugares peligrosos. 67 no está cerca de los 100, no sé cuánto que es peligro. Entonces, todavía está bien. Me voy a detener ahí porque ya estoy en un vatio. Yo creo que menos de eso no voy a poder bajarle a la máquina. Y como ven, la armadura está en 1.018, pero no es nada peligroso. Listo, hasta ahí hicimos el primer paso. Luego el segundo paso sería comenzar a bajar la Q, ¿no es cierto? Pero chequeando la P. Vamos viendo qué pase con la P. Yo debo bajar de 67 a menos 30, que era lo que quería. Vamos viendo si es que puedo. Al parecer, pues no hay ningún problema. Como ven, sube un poquito la potencia, pero estamos dentro del rango 2 vatios, que es nada. Y, qué bruto me pasé. Pero aún así me pasé a 50 y ustedes ven la armadura. La armadura no le pasa nada todavía. Era solo menos 30. Gira, gira. Ahí le voy a dejar, menos 29. Entonces, como ven, ya estoy en los 30 más o menos. Y la corriente de armadura está bien bajita, está tranquila la máquina. Finalmente debería comenzar a tomar potencia para llegar ¿a cuánto le dije? ¿A 70? A 70. Como acá están los en potencia monofásica, sería 70 entre 3, que son unos 22 vatios más o menos. Cuando llegue a 22 por fase, estaría en los 70 trifásicos, más o menos. Entonces, aquí es el detalle. Cuando yo suba la potencia P, tengo que ver que la Q no se dispare mucho a la izquierda. Que no le saque de sincronismo. Ahí, quieta. De hecho, ya le subí mucho.
Pero aún así, de hecho, como le subí mucho, pero fue porque yo le subí demasiado la velocidad, estoy en potencia P en 100 vatios y 60. Y ahí ya estoy casi al límite. Entonces, lo bueno es que con eso al menos yo ya sé por acá. En potencia Q dice que está en 64,100. Por aquí estamos, ya estamos aquí en 100 vatios y 64 en Q. Y estamos ya muy cerca del límite porque como ven la armadura ya está en 0,31. Obviamente fue porque yo moví muy rápido la potencia, pero no, puedo controlar mejor. Entonces se me fue la Q a la izquierda, que era lo que estaba esperando, ¿no es cierto? Debería corregir un poquito la Q a la derecha. Voy a subirle, con eso se va a ir a la derecha, ahí está, 50. Y no quería 50, quería 30, más a la derecha. Ahí, mucho. Otro problema en esta maquinita es que es muy pequeña. O sea, tiene variaciones tan pequeñas de potencia que está muy difícil. Pero como ven ahí, ya estoy en los 30. La armadura sigue estando tranquila. La potencia P está muy alta. Voy a ver si puedo bajar un poquito. Se fue mucho. Todavía no salió de sincronismo. Ahí le voy a dejar en P77 más que todo porque no puedo controlar. Y Q se me fue a la derecha. Entonces tengo que corregir a la izquierda. Por ahí. 29, 80. Me voy a quedar con eso. Me fallaron 10, pero es... En realidad 6. Pero es por la falta de control que tengo aquí. Entonces ya estoy ubicado en el punto que quería. Entonces las acciones que usted dijo eran correctas, pero sucedieron tal como les había previsto, ¿no es cierto? Al bajar se me fue a la derecha, al subir se me fue a la izquierda, y de hecho se me fue tanto que se me fue por acá. Por suerte, obviamente, no alcanzó a salir de la zona y la armadura no estuvo en peligro y pude corregir otra vez para venirme hacia acá. Pero en una simulación aguanta todo. En una máquina real, al menos una máquina tan chiquita como esta, que fuera real, si me salgo, enseguida le quemo a las bobinas. Unas bobinas de 0,33 amperios que no deben tener nada, ¿no es cierto? Ahora, esta es la idea, para esto es lo que sirve y eso es lo que funciona en la curva de operación de la máquina. Y al menos Luis ha comprendido aquí cómo funciona esto, ¿no es cierto? Cómo sirve la operación, cómo se sigue la operación. Las máquinas más grandes que ya trabajan en las centrales de megavatios, pues tienen unas zonas tan amplias que es mucho más fácil moverse. No tengo tanto riesgo como ahorita, que con una pequeña variación ya me voy a los límites. Además, también en una máquina de una central, el control es muy fino. No un control como el de ahorita que muevo y se me van 30 vatios. Entonces ya tenemos un control súper fino, de manera que el operador vendría a estar haciendo lo que estaba haciendo yo ahorita. El operador tiene mucha facilidad para controlar la variación que está haciendo al momento que modifica. Pero el operador hace y observa aquí. De hecho, esto se observa en una escala. En una pantallita ahí podemos ir viendo justo dónde está moviéndose el punto en el tiempo real, en el momento que está moviendo el operador, y saber qué le coloca aquí. Como les digo, esta curva es muy importante porque donde yo lleve la máquina a una zona insegura, me como la máquina de una central que vale millones de dólares, ¿no es cierto? Entonces, ese es el detalle, pues una parte de la que les decía a ustedes que tenían que observar. Es la parte de que en el informe les pregunta que comenten cómo es esto. Entonces, aquí observaron en esta máquina, y eso más es un caso particular de esta máquina, cómo cambia la potencia P y Q, a pesar de que cambia con los controles que tiene, es decir, el cambio le cambia a la Q, el campo le cambia a Q y la velocidad cambia a P, el movimiento de una influye en la otra. Aquí yo muevo P y se influye en Q. Aquí yo muevo Q y se influye en P. Entonces, los cambios que se hacen hay que controlar con los dos controles que tiene la máquina y observando dentro de la curva de operación.
Esa es la primera parte que teníamos que hacer. Y esta es en teoría la curva medida de esta maquinita. Entonces la siguiente semana le vamos a calcular, en cambio, con los datos de esta máquina para ver si la curva teórica nos da un valor cercano, ¿no? Se puede sacar de cualquier máquina con las ecuaciones de esta curva de aquí. De aquí. Eso trabajaremos con MATLAB. Así que eso es la primera parte. Tomen los datos en sus máquinas para construir esta curvita. Chequeen, puede ser que les dé igual. Y lo más importante es la segunda parte que vimos aquí, cómo operan dentro de la zona de seguridad de la máquina sincrónica. Y ahí ustedes manipulen en sus máquinas, ustedes pueden darse cuenta cómo se usan los dos controles, ¿no es cierto? El control de Q y el control de P, porque trabajan juntos a pesar de que en teoría son controles independientes. ¿Hay alguna pregunta de esta primera parte? Inge, yo he tenido un pequeño problema en la simulación. Sí. No sé si tengo alguna mala conexión, pero la potencia de la primera fase me da un poquito mayor que la potencia del resto. Ah, ¿Será? no, ya vi que estamos. Ah, ¿sí le vio algo mal? Bueno. Sí, sí, sí. Ahora, en el modelo es un poco raro porque como es un modelo, seguramente es trifásico balanceado, perfecto el modelo. Pero en la realidad sí es así. Las máquinas con lo que envejecen ya no son balanceadas. Entonces, a lo menos, por ejemplo, las máquinas de nuestro laboratorio, hay bastante diferencia entre las tres fases porque cada fase ya está desgastada, incluso rebobinadas. Por eso es. Pero en las máquinas reales usted sí puede tener un desbalance de las tres fases. Obviamente no es tan grande, pero sí va a haber. ¿Alguna otra duda, pregunta? Ya está cargada la hoja guía. Está el preparatorio también ahí listo. Lo que no me acuerdo es si les puse fecha. Obviamente debe estar para la siguiente semana el preparatorio. Y la siguiente semana nos vemos para culminar y ahí ya decidimos la fecha del informe y culminamos esta parte. ¿Sí? Entonces, con esta tercera, entonces ya van 3 semanas repitiendo. Tiene que quedar muy claro cómo se controla P y Q en una máquina, ¿no es cierto? ¿Alguna duda, alguna pregunta más antes de finalizar? Inge, no sé si hay algún tipo de, no sé, mecanismo para evitar que la máquina caiga en esas zonas que no debe caer. No sé, algún Claro, electrónico. lo que hay es el relé de protección, pero el problema está que el relé de protección saca a la máquina. Más o menos como estaba haciendo el sincronizador ahorita. Por ejemplo, usted vio, yo le movía mal y el sincronizador tenía disyuntores y me sacaba la máquina, ¿no es cierto? Y listo, esa es la protección. Nosotros también tenemos la máquina puesta un disyuntor tiene 3 diferentes tipos de protección. Están los diferenciales y otros cuantos protecciones, pero todas las protecciones se enfocan a cuidarle a la máquina y le sacan del sincronismo. En el momento que usted saca de sincronismo, la máquina ya no alimenta carga y se salva. Ahora, el problema es que cuando usted saca una máquina de sincronismo, depende de qué tan grande es, ¿no? Digamos que usted saca una de las máquinas de Paute, le bota al Ecuador, le deja ese rato sin 115 megavatios. Cada generador de Paute es de ese tamaño. Entonces, sacar un generador de Paute es como sacar la central de Esmeraldas entera. Esmeraldas tiene como 130 megavatios. O peor, Esmeraldas, que es chuya generador. Sáquele de sincronismo y bota 130 megavatios ese rato. Y deja a toda Esmeralda sin energía. Entonces, si bien la máquina está protegida para que usted no destruya la máquina, salir de sincronismo tampoco es bueno porque en cambio puede causar problemas de suministro eléctrico. En una central real, salir de sincronismo es facilito, sale en milisegundos la central. Pero entrar otra vez y tomar carga puede tomarle un día entero de trabajo. Entonces no es que usted enseguida, como aquí, puede volver a sincronizar. Solo esas protecciones hay. Obviamente los controladores, que son controlador para corriente de campo, para el gobernador de velocidad, incluso hay un estabilizador de potencia, todo eso con circuitos de control, son muy finos que también a usted le van dando advertencias al operador para que esté seguro de lo que hace. En realidad es bien difícil que un operador saque de sincronismo una máquina, un operador que ya conoce. Pero es gracias a la electrónica, ¿no? Si uno hiciera manualmente, pues le mata enseguida. ¿Alguna otra duda?
Entonces, chicos, buena tarde, buen fin de semana. Nos vemos la siguiente semana para concluir esto. Esa curvita ya iránle dibujando bien bonito porque esa curvita de ley van a presentar en su informe, ¿no? Así que ahí le dibujan en el programa que más quieran, pero ya le dibujan con los puntos de potencia PQ, todo chévere. Eso ya pueden adelantar. Que les vaya bien, chicos. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Luego,